Bien, mis amigos, estamos una vez más con ustedes en el Poder de la Tarde. Miré para arriba, viste el monitor, pero ya tenemos uno al frente que es mucho mejor. Señores, como habíamos dicho, lo prometido es deuda, dicen los españoles. Tenemos a un doctor en medicina que se ha encargado de hacer estudios en otras áreas, donde va a exponer sus ideas y sus conocimientos. Va a tratar sobre los sólidos y las soluciones en la República Dominicana. Con ustedes, el doctor Onofre Rojas. Onofre. Bueno, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Y haciéndole honor a tu apellido con esa corbata. Yo me siento muy halagado de estar en este programa, me gusta mucho la dinámica del mismo. Y bueno, yo no soy... Yo no soy un especialista en el tema al que ustedes me han invitado, pero sí he tenido algunas experiencias y bueno, hay asuntos que puedo comentarlos. Puedo comenzar por lo siguiente, o sea, yo creo que en la... No, primero no, excúsame, porque ya iba a buscar las soluciones y las cosas. ¿Qué son desechos para ti y a dónde deben de ir los desechos? Bueno, en realidad incluso ya digamos que se usa un término que se considera más adecuado, que es el tema de los residuos sólidos, porque precisamente por algo que comentaba Luisín, de que lo que se consideraban desechos, es decir, algo que debe ser desechado, es decir, tiene una gran potencialidad para ser reutilizado, para ser reciclado y se puede valorizar ese residuo y, digamos, incluso generar determinados recursos e incluso hay muchas fórmulas para reconvertirlos en asuntos, bueno, tan valiosos como por ejemplo la energía. O sea, de los residuos sólidos urbanos hay múltiples mecanismos por los cuales pueden estos ser convertidos en energía. Claro, no es una fórmula mágica como mucha gente piensa desde que se ha escuchado que, bueno, que los residuos tienen un alto valor, un gran potencial, que pueden ser utilizados. ¿Qué es un residuo? Bueno, es lo que la gente produce de manera natural en todo lo que es su vida. O sea, tú puedes, hay una gran cantidad de residuos, es decir, aquel material que la persona produce y desecha. Porque, por ejemplo, bueno, o sea, usted se come un plátano y usted le quita la cáscara, le quita... Estamos hablando de basura. Y entonces usted eso luego lo manda a un lugar especial donde debe eso tener un nivel de tratamiento. Lo desecha, lo tira. Normalmente eso es lo que se hace acá, pero los residuos sólidos, es decir, la basura, usted debe de manejarla en todas las fases. O sea, porque hay una manera que se tiene que utilizar para recogerla, es decir, no es, la basura no se puede recoger de cualquier manera. Hay métodos para eso. Hay métodos que incluso que te indican, lo ideal es que las personas aprendan desde el principio a hacer algún nivel de clasificación de la basura. La clasificación más general es que usted separe el material que es orgánico del que no es orgánico. Es decir que ya está muy definida una nomenclatura para claro, clasificar los residuos, claro, que son la basura que se genera como consecuencia de la utilización. Así es. ¿Dónde hace esquina los residuos y los escombros? Bueno, o sea, los escombros usted tiene que lograr manejarlo también para que puedan, digamos, o ser reutilizados o
para usted enviarlo incluso a un destino final, a un vertedero. Es decir, que los escombros entran en una categoría de un lugar donde se depositan y se juntan con los desechos Sí, propios pero además de la utilización que el hombre le da exactamente, de acuerdo a los alimentos y a los productos. Claro, y de acuerdo al tipo de escombro tú le vas a dar un manejo determinado. No es lo mismo tú utilizar los escombros que vienen de una vivienda que tiene, digamos, bloc, cemento, y no es igual ese tipo de escombro a que tú podas unos árboles y te quedan unos escombros lo que allí. eso significa es que es una variedad muy amplia, diversa. Eso es muy amplio, por eso... Y entra en una categoría especial lo que son los vidrios. Exactamente. Y los plásticos. Todo eso. Y por eso ¿Por qué le dan más cobertura a lo que se llama el plástico, el vidrio, mayor trascendencia inclusive de colocarlos aparte? Bueno, porque el plástico, en primer lugar, o sea, es un material que no es degradable, no es biodegradable. Es decir, usted desecha una botella de plástico de cualquier tipo y en general ese material no se degrada, no es un material orgánico, sino que es un material que puede durarte centenas incluso de años. Entonces está ese tema, pero después tiene también la lógica, eso es más dañino. Es mucho más dañino, pero además vidrio. También que se puede utilizar como material calórico, eso sí, porque tiene mucha capacidad calórica y por eso también porque se infla más rápido. Se reutiliza. Se puede reutilizar. O sea, se recicla para hacer otros productos. Exactamente. Onofre, tú sabes que dentro de lo que son sólidos, dentro de lo que son material de tipo orgánico, hay una clasificación que depende precisamente de lo corrosivo, en primer lugar de lo que es la materia orgánica, que al ser corrosivo, al destruirse, degradarse, si se deja mucho tiempo, tienden a ir a las aguas agrícolas y contaminarlas, así como a las aguas que son para sostén de las personas. ¿Qué facilidades, qué hay que hacer con ello? Bueno, es que en general, por ahí era que iba a comenzar, o sea, hay que darle otra categoría, otra dimensión al tema de los residuos sólidos, al manejo de los mismos, o sea, se ha considerado como que eso es algo, así como la gente le llama basura, se considera, bueno, esto es lo que hay que desechar, esto es lo que hay que quitar del medio, y entonces se considera como que eso puede manejarse de cualquier manera. Entonces, no, eso es una materia y como les decía, yo puedo conversar con ustedes de los grandes temas, de las grandes líneas de esto. ¿Por qué? Porque es algo muy especializado, muy especializado. O sea, hay ingenieros sanitarios que se dedican a la basura y que son conocidos como basurólogos. Es decir, hay personas... Ingenieros sanitarios. Sí, que se especializan. Se estudia y ingeniería, sí, puede ser ingeniero de otra formación y luego dedicarse, especializarse a los residuos sólidos, porque es que tiene mucha especialización. Por ejemplo, una cosa que se ve tan simple, que la gente no le gusta, que es eso que cuando va un camión del ayuntamiento y tú ves que va botando un líquido, sí, un líquido espeso, medio negro, etcétera, entonces maloliente, entonces bueno, la gente entiende que ese es el problema. Bueno, eso es lo que le llaman técnicamente el lixiviado. El lixiviado es ese jugo, ese líquido que se produce en la basura. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que estudiar los lixiviados para tú tratarlo, porque eso debe de tratarse.
entonces tú tienes que estudiarlo. Nosotros hicimos, a mí me correspondió trabajar con una empresa mexicana que estuvo asistiendo en un estudio para los lixiviados en Duquesa. Y yo te puedo decir que solamente ellos tenían una tabla de más de 60 elementos que ellos miden de diferentes tipos de metales, digamos, determinados... ¿Con qué propósito? No, con el propósito de saber exactamente cuál es la composición de ese lixiviado y por tanto para tú saber cómo adaptar la planta de tratamiento para ese lixiviado. Por ejemplo, yo pretendía, ustedes vieron, hay una planta gigante que se hizo en la zona, en la Jacobo Magluta, para el tratamiento de las aguas residuales, básicamente de la zona norte del Distrito Nacional y de buena parte de la zona de Santo Domingo Norte. Bueno, como eso está muy cerca de Duquesa, yo me planteé la idea de que le planteé a la compañía española que estaba trabajando en eso, la posibilidad de que se mandaran los lixiviados de Duquesa a esa planta para tratarlo. Ahora, ¿qué pasó cuando esta gente entraron a estudiar el tema? No, la planta de tratamiento, la que va a servir para las aguas residuales, no puede mezclarse con la planta que se necesita para resolver el tema de los lixiviados, porque déjeme decirle, o sea, eso es una laguna que se forma en Duquesa con todos los lixiviados que van, y lo grave de eso es que hay una escorrentía que te va al río Isabela de manera directa. Claro. Entonces, eso es un nivel de contaminación para ese río que sencillamente no debe ser. Entonces, no es tan fácil, lo que quiero decir, fíjense de lo complicado de lo que estamos hablando. O sea, no es, no, que hay que hacer una planta de tratamiento para los lixiviados. Hay que hacerla. Pero es algo, repito, es algo muy especializado. Perdóname, escúchame ahora. Pero me gustaría comentar algunas de las cosas más generales, importantes, que la gente la puede entender bien sobre este problema de los residuos, que es el hecho. Sí, pero permíteme una aclaración. Sí. Acuérdate que estamos ante un público que te está oyendo. No todo el mundo sabe qué es un lixiviado. Te estás refiriendo a la parte líquida de la descomposición de la basura, que dependiendo la materia que sea, va a dar un lixiviado que puede ser peligroso. Así es. O no peligroso por los componentes, lo tóxico o explosivo. Así es. ¿Entiendes? Entonces, al hablar así nosotros corridos, pero ¿qué es lo que está hablando? Entonces, ese es el líquido que sobra, que puede lixiviar o atravesar el subsuelo o canaletas y llegar a los ríos, que es lo que se está evitando. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, justamente eso necesita de que se haga un manejo cada vez más adecuado en general de la basura. Por eso comenzaba incluso con los aspectos más generales que tienen que ver. Hay procesos fundamentales en el manejo de la basura. El primero es la recolección. La recolección idealmente comienza en la casa. Si la gente pudiera clasificar la basura en la casa, magnífico. Ahora, eso implica una organización. Y es que la basura hay que saberla recoger si es diferenciada. Tú no haces nada con diferenciar en la casa y luego que en el camión de la basura te la echen toda junta, porque entonces no tiene sentido el tema de la diferenciación en la vivienda. Entonces, eso implica que hay que organizar también los sistemas de recolección. Y para eso, la clasificación ahí, ¿cuál sería? No, por lo menos aquí no hemos planteado inicialmente. Yo creo que lo más práctico es que aquí se haga una separación por lo menos
de los residuos que son orgánicos de los inorgánicos. Es decir, toda esa basura que orgánico, depende comida, recto, de todo lo de la comida, de botellas, los víveres, etcétera, etcétera. cartones. Entonces que tú separes todo lo otro de ese tipo de residuos, por lo menos eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que también, por ejemplo, si tú tienes la basura orgánica aparte, eso, ustedes que saben de estos temas, como la posibilidad de producir compostaje, por ejemplo. ¿Qué es basura? Excúseme, que ya usted lo acaba de explicar. ¿Qué es basura orgánica? Sí, aquella basura que es más biodegradable, que se produce a partir de, digamos, de residuos más naturales. O sea, todos los desechos relativos, por ejemplo, a las comidas, Sí. lo que es todo lo que sobra de la comida. El estiércol de animales es También Es orgánico. que es orgánico. entonces yo quería entrar ahí, porque mire lo que yo estoy aprendiendo ahora en el campo. Yo no termino de entender por qué aquí no hay cultura sobre ese tema. Y este tema que a muchos países le deja mucho dinero la basura, aquí es un verdadero problema. Porque se deja, se acumula. Y yo no entiendo por qué nunca aquí no nos hemos puesto de acuerdo con la basura. Y lo que es un verdadero caos que genera enfermedades, los mosquitos traen otras consecuencias y además afea los espacios, el olor es insoportable. Y los alcaldes se queman por eso. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque miren lo siguiente, en el campo esto se maneja diferente. Yo estoy aprendiendo que la gallinaza es uno de los verdaderos curadores y de los elementos más atractivos. ¿Qué es la gallinaza? El estiércol de las gallinas. Pero ahora he aprendido que la codornaza es mucho más, es todavía mejor, porque la codornaza tiene un poco más de nitrógeno que la propia gallinaza. Y eso se vende. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que el estiércol de las gallinas, eso es oro molido. ¿Y para qué? Para venderse en sacos y va a la tierra que la abona, abono orgánico. Entonces, si el estiércol, perdónenme el término, ¿verdad? de las gallinas, y en el caso de las codornices, que son la codornaza, eso tú le puedes sacar dinero. Si a eso tú le sacas, como a lo otro no le va a sacar, que sí se le saca. Pero ¿por qué aquí eso es tan difícil? Pregunto. Bueno, es que es un tema que tiene que ver con múltiples aspectos. ¿Cómo cuáles? No, o sea, tiene que ver con educación de la población, con, digamos, la cultura de los dos le creo, educación y cultura. De los mismos productores. ¿Y tercero? Por ejemplo, no, bueno. Intereses. Sí, están los intereses, pero yo diría, Luisín, en general, por ahí fue que comencé. O sea, hay un tema de que nosotros tenemos una infravaloración del problema. Tú tocaste, cuando introducías, tocaste varios puntos clave. O sea, la basura, el mal manejo de los residuos sólidos, o sea, sus consecuencias son tremendas para el país, porque este es un país donde, digamos que un componente esencial de su economía es el turismo. Lo que menos le gusta a los turistas, según todos los estudios que hace el Ministerio de Turismo, es la basura de muchas ciudades. ¿Cómo que vienen tantos turistas si esto está lleno de basura? Bueno, pero el trato personal. Pero eso afecta. Tú decías, digamos, la intervención de ese saneamiento, de esa falta de saneamiento básico, su incidencia en las enfermedades más prevalentes, es tremendo. Y entonces, todo lo que se desprende de ahí, de lo que se gasta en recuperar la salud de la gente, en medicamentos, en hospitales, y las implicaciones en la fuerza laboral, porque cuando la gente se enferma, es decir, tú
estás disminuyendo las capacidades del país. Es decir, que esto tiene unas implicaciones enormes en la economía y en el desarrollo del país. Y entonces, como te digo, hay una infravaloración y hay una falta de manejo. Yo hace, qué sé yo, hace como 12 años, yo recuerdo, yo estuve en Alberta, en Canadá, y recuerdo haber visto una finca donde toda la energía que necesitaba la finca era precisamente de la pupú de la vaca. El estiércol de la vaca. El estiércol de la vaca. De ahí se obtenían toda la energía que necesitaban. Pero, como digo, o sea, digamos, es una cultura distinta y es entonces... pero tú te encuentras que las universidades asesoran a esas fincas ganaderas. Hay universidades especializadas que te ponen jóvenes a trabajar en esas fincas y entonces le dan un seguimiento científico a eso. Entonces, vuelvo a repetir, no hay una valorización y comienza por, ¿tú sabes a quién le toca el manejo de los residuos sólidos? Es a la municipalidad. Es una de las competencias exclusivas de los municipios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también en nuestro país? Que hay entonces una infravaloración más grande de la propia municipalidad. O sea, la municipalidad en nuestro país ha estado total y absolutamente postergada. O sea, sí, pero no hay. Lo que llega a eso, usted señaló el tema de la cultura y mira lo que pasa. No, pero es que hay mientras hay países como Viena, que yo lo cité, que por ejemplo, el vertedero está en el centro del pueblo. Aquí se mata ahora a un pueblo para que no le pongan un vertedero en su sala. Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, precisamente es que esto necesita de inversiones. Yo te decía... ¿De parte de quién? Te comentaba fuera, de parte de la municipalidad, los ayuntamientos, las alcaldías, pero de parte del gobierno, y también hace falta crear una masa, digamos, empresarial que puede interesarse también. Eso es salud pública ya. En el negocio. El salud pública tiene que entender su rol en esto, porque déjeme decirle que es un rol bastante secundario y bueno, o sea, no solamente debería intervenir por el tema de los desechos peligrosos, como son básicamente lo de los hospitales, sino que tiene que ocuparse, o sea, hay múltiples mecanismos de contaminación donde en las enfermedades más prevalentes el mal manejo de la basura tiene Tengo rato escuchando ese pronunciamiento y mientras más lo escucho, más lejos veo la solución, porque hay una distancia enorme entre la autoridad nacional, la autoridad municipal, los municipios, los empresarios de la sociedad, de ponernos de acuerdo en cómo manejar los residuos sólidos. Al contrario, lo que cada vez más es problema es encontrar un vertedero, un espacio o algo. Usted entra a un noticiario cada día y se va a encontrar que todos los días hay un pleito porque no quiere que le pongan el vertedero en ese lugar. No, es que no, y la gente Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a llevar? La gente tiene razón en eso. Lo que pasa es, Luisín, que hay que buscar los lugares adecuados y también hay que ponerle los ejemplos adecuados a la gente. La gente tiene que poder palpar que la basura se puede manejar adecuadamente y sencilla, y es posible. Lo que pasa es que eso también tiene unos costos. O sea, no la es voluntad posible. que debe existir. Ese es el punto. Permíteme. Ese es un punto muy voluntad importante. política. Permíteme decir algo. Cuando llegas acá uno estudia los temas. Lo que es la basura, que es un negocio enriquecedor para un grupo de personas,
es una molestia para otro grupo de personas, pero científicamente se ha clasificado como inerte, reciclable y biodegradable. Entonces, no es buscar un lugar adecuado, sino adecuarla para llevarla a un lugar. Que es lo que dice Luisín, que hay países, y el país que llegaste a Canadá, donde precisamente o se entierra o se procesa y se pone de una manera que sea inocua para el humano, pero aprovechándola, porque existe la basura tóxica, la basura degradable, que entonces esa basura degradable se puede convertir, que se convierte en muchos lugares, en lo que es abono. Sí. Y entonces en la reciclable... Sí, pero es muy importante los lugares. Sí, pero tú tienes que adecuar el contenido para el lugar, porque existen enterramientos y existe procesamiento químico. Por ejemplo, las botellas y los plásticos. Se toman, se procesan, se vuelven a hacer botellas nuevamente y con el plástico se hacen hasta cosas, hasta casas se están haciendo de plástico. Entonces ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Claro, entonces yo me Las casas y las camas fueron con eso. Pero claro, yo me pregunto ahora, a vos que vino acá de nosotros, ¿cuál es la solución, fuera de que el gobierno quiera o no quiera, o que de los empresarios quieran o no quieran, de que sigan, porque donde hay rebuses de modo interpretativo cultural, hay quienes mangan bueno ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, es que lamentablemente no se puede evadir la responsabilidad. Las autoridades de un país, en primer lugar, son las que tienen que marcar el paso y tomar la responsabilidad, porque, o sea, técnicamente se sabe lo que hay que hacer. Te pongo el caso. Exacto. A mí me tocó manejar el tema aquí en el Gran Santo Domingo, a través de la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Nosotros propusimos un plan desde el 2012, está ese plan, y Japón le dijo a la República Dominicana que estaba dispuesta a prestarle $200 millones que costaba resolver el problema de la basura en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo se producen alrededor de 4.200, 4.500 toneladas diarias de basura. ¿Cómo hacen en el deporte? El deporte hacen... Póngame aquí, director. Time out. Sí. No está, No, pero póngame en clase alta, ¿qué se dice? Sí, un acercamiento. Yo le quiero ver. ¿Qué impidió que eso se hiciera? Exacto. Bueno, ahí voy. Ahí faltó la voluntad política. Ahí llegue. Ahí ha faltado o la imposición empresarial. ¿Cuál es la voluntad política? Bueno, pueden haber otras cosas, pero lo que le quiero decir... Yo me voy a morir, voy a seguir oyendo esas cosas. Que el tema... Y los recursos... y lleno de basura y eso, y en otros países aprovechando eso. Bueno, pero, ¿por qué en el campo se utiliza el estiércol y produce abono y deja hasta dinero? ¿Y por qué la ciudad no? La gente del campo son más inteligentes que lo de la ciudad. Sí, Luisín, lo que pasa es que es diferente, o sea, no es lo diferente, sí, en eso claro, estamos de acuerdo. No, diferente no, totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, pero la de la ciudad deja más. Una ciudad como esta, o sea, tú tienes que organizar eso, tienes que organizar el sistema. Es que hay intereses, pero intereses que no deja que pero se planteó claramente cómo se organiza el sistema y de dónde debían salir los recursos. Nos estaban dando 200 millones de dólares. Prestando, pero a 40 años. No, y eso se devuelve. ¿Y a quién iban a sacar de ahí? A 40 años, 10 años de gracia, los 10 primeros años de gracia. Y la tasa nunca iba a pasar del 0.5%. ¿Y a quién A mí nadie nunca me ha podido explicar por qué la República Dominicana no acepta un crédito en esas condiciones. Cuando nosotros aceptamos créditos con bancos comerciales a un 7%. Yo te lo puedo explicar. Entonces, yo te lo puedo explicar en entonces ahí el tema, como digo, o sea, es que hay que replanteárselo de una manera profunda. ¿Por qué? Porque se ha entendido. Tú ves que para cualquier proyecto te cogen mucho más de ahí, 500 millones de dólares que haya que... no, para la basura, para resolver prácticamente el 47% de la basura del país se iba a resolver con ese proyecto. Aquí ante el país. Y eso sigue ahí, por eso yo le preguntaba a Luisín, que yo sé de las relaciones que él tiene con Japón.
esa oferta japonesa Si a usted no le hicieron caso, sigue para la República. Pero si usted no le hicieron caso que viene de un abolengo político y una cultura no, pero es lo que de le buen digo. manejo, a un vanilejo le van a hacer caso. Permíteme decirte algo, no, frente al país. Tú eres político, hablas como político, sabes, estuviste ahí, tú sabes qué fue lo que pasó. Tú sabes cuál es la solución y qué es lo que pasa. Los intereses, yo no soy político, pero leo los periódicos y me doy cuenta. Las soluciones están ahí. Yo leí un poco antes de venir a entrevistarte y veo las soluciones están ahí. Tú sabes que existen intereses que cuando los políticos están afuera dicen una cosa, pero cuando se montan andan de otra manera. Ahí se despertó los intereses que había en Duquesa los otros días, inclusive hasta de que no eran dueños del sitio. O sea, los millones que se menean en diarios. Es más, los buzos que están ahí, oye, hasta tiran a los que tratan de meterse con sus intereses. Buzos que son los que andan humeando a la basura. Pero todo eso se puede organizar ¿Y cómo? ¿Cómo? Asumiendo la responsabilidad e invirtiendo los recursos que hay que invertir. Lo que pasa es que se ha entendido que eso no es un tema importante, que sería como algo, como un grave error. Que quitaría las entradas que tienen el los país sectores. tomara un crédito en esas condiciones. Óigame, nosotros mira esas imágenes. si hubiésemos... Están llegando, mira la gente, esos son los buzos. Pero para tú estar ahí, hay unos intereses del caray con los buzos. Imagínate con los directivos de ese lugar. Eso está delatado. Óyeme, es que hay que tomar decisiones. Y la decisión en el momento en que se hizo el primer diseño del plan maestro, la tomamos ya 2016, 2017, eso hubiese estado en operación y el país tuviese un ejemplo claro de lo que se puede hacer. Ahora mismo nosotros se aprobó en el 2020, ustedes saben bien, la nueva ley de residuos sólidos. Ahí de nuevo volvimos a un elemento que es una constante en nuestra sociedad también, que entendemos que todos los problemas tenemos que resolverlos a nivel que son de ley. La ley da muchas posibilidades incluso para la intervención también del sector privado en esto, pero volvemos a lo mismo. La ley, si no hay una claridad, un verdadero plan desde la autoridad en cada lugar y en coordinación con el gobierno central, porque realmente la envergadura del tema sobrepasa con mucho a la municipalidad, que es que tiene la competencia específica. Yo creo que hay que mantenerle su competencia específica. Ahora, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con los municipios para ver también cómo se hacen inversiones, digamos, coordinadas y articuladas. El gobierno puede incluso cumplir con la ley que establece un mayor porcentaje de recursos hacia los municipios y puede hacerlo a través de implementar estos proyectos, digamos, como un proyecto donde hay una mayor partida presupuestaria hacia los municipios, pero dirigida, y que eso logre consensuarse, que esos fondos serían para resolver el tema de los desechos sólidos. Doctor Onofre Rojas, ha sido un placer tenerlo por acá. Ha tratado un tema que indiscutiblemente es sumamente político empresarial. Todo el mundo sabe aquí qué hacer. Indiscutiblemente que la basura es un contaminante con los lixiviadores del suelo, también con el aire, con los humos y los gases. Afecta a la salud en general. Ojalá llegue un gobierno que quiera imponer un plan como el que ofreció Japón para nosotros salir de ello. Señores, hemos presentado al doctor Onofre Rojas, sólidos en la República Dominicana. Una pausa y venimos con un tema interesante con el doctor Ottenwalder.